me voy a hablar en español y portugués también, porque hace mucho que no hablo en español, pero para los que no me conocen, mi nombre es Leticia Páez. Actualmente yo trabajo en Londres, estoy como investigadora en el Center for Law and the Humanities en Birkbeck. Yo trabajo con un proyecto con Brasil de tribunais populares y recientemente en Birkbeck yo terminé mi doctorado. Y antes de venir a Londres fui profesora de Derechos Humanos en Rio, PUC-Rio de Brasil. Entonces estoy muy contenta hoy de estar en la presentación de este seminario sobre derecho animal y derechos de la naturaleza en torno a la pluralización ontológica del campo judicial. Bueno, el seminario es organizado pelo PODES, que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y en el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Y esta red busca problematizar el fenómeno político, jurídico y social desde una perspectiva crítica interdisciplinaria, desarrollando y promoviendo formas horizontales de intercambio académico con proyección local e internacional. Entonces, el seminario es una plataforma para divulgar el trabajo de investigadores, así como también una herramienta para fomentar colaboraciones futuras en las áreas temáticas mencionadas. Y hoy vamos a tener una discusión con Valeria Berros, que es doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral, investigadora del CONICET. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional del Litoral y dirige el proyecto MELEN 2, profundización de aportes jurídicos sobre la cuestión ecológica en el Centro de Investigaciones de la Facultad Jurídica y Social de la Universidad Nacional del Litoral. Y María Carmen es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Actualmente es profesora en la Universidad de Buenos Aires y coordena el equipo Antropología, Ciudad y Naturaleza del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. Entonces yo creo que podemos empezar, son 45 minutos de charla, las dos, y después podemos abrir para preguntas y una discusión con todos los participantes. Y muchas gracias, Alexis, por invitarme para presentar ese seminario. ¿Quién gustaría de empezar, María o Valeria? Arranco yo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, Alexis y a sus compañeros por la invitación. Bueno, yo voy a contar un poco la cocina de cómo fue nuestro encuentro con Valeria para empezar a trabajar juntas y después Vale va a presentar los casos. Para arrancar, es decir, ese esquema dual de naturaleza-cultura que nos había resultado útil para clasificar el mundo desde Occidente, como ustedes bien saben, empezó a resquebrajarse en múltiples direcciones. Y una de las fronteras más disputadas entre naturaleza y cultura es justamente esa frontera que separa la humanidad de la animalidad. Entonces, en ese sentido es que a mí me interesó en mis libros previos, por ejemplo, en Las fronteras del humano, donde yo trabajé sobre los movimientos proteccionistas en Argentina, en los movimientos contra tracción a sangre, es decir, los movimientos que no quieren que los cartoneros utilicen caballos para recolectar mercadería. Yo venía trabajando justamente cómo, en ese caso, digamos, de cómo son, por ejemplo, los rasgos totémicos y los rasgos animistas que uno puede encontrar en los movimientos proteccionistas de animales, cómo
son como casos emblemáticos que encarnan esas transformaciones en nuestros modos de identificación con los animales y en nuestros modos de relación con los animales. Entonces, cuando surge el fallo a favor de la orangutana Sandra y su declaración como persona no humana, es que surge esta idea de ponernos a trabajar interdisciplinariamente con Valeria en esta mirada en este cruce entre la antropología y el derecho, digamos, ¿no? Y algunas de las preguntas que nos llevaron a acercarnos a este tema fueron pensar, ¿qué tan radical es la ruptura ontológica que está involucrada en ese fallo judicial y en otros fallos similares? Y por otro lado, en un sentido más general, ¿de qué formas se están acortando actualmente en Occidente esa distancia que hasta hace pocas décadas sentíamos imperturbable entre el mundo humano y el mundo animal, al menos en nuestra sociedad occidental? Entonces, desde la antropología, y emblemáticamente, por ejemplo, desde la obra de Tim Ingold, que es un antropólogo que trabaja con los inuits en el Círculo Polar Ártico, hay como dos premisas ontológicas características de los pueblos indígenas que empiezan a ser defendidas desde distintos estrados en Occidente, ¿sí? Es decir, ¿cuáles eran esas premisas ontológicas típicas de los pueblos indígenas? Por un lado, que los animales son o pueden llegar a ser personas. Y por otro lado, que los animales participan del mismo mundo que nosotros. Entonces, ya desde hace como 20, 30 años en el campo de la antropología, lo que se llama la antropología de la naturaleza, la antropología ambiental, etc., existe un debate entre los autores más destacados entre cuáles son las distinciones básicas entre el hombre y el animal, entre el humano y el animal, o bien en términos ya no tan antropocéntricos, ¿qué es lo que nos vuelve a los humanos un tipo particular de animales? Y si bien es cierto que existen ciertas facultades intelectuales que son exclusivas de los seres humanos, justamente Ingold considera que la mayor parte del comportamiento humano no difiere sustancialmente del comportamiento animal. Es decir, los humanos no pensamos tanto antes de actuar. Al igual que los animales, nosotros también estamos inmersos en la acción. Entonces, ese lenguaje proposicional y completamente articulado no es, como veníamos pensando, la norma de la comunicación humana, sino más bien la punta del iceberg respecto de esa masa de comunicación más espontánea o esa masa de comunicación no verbal que sí compartimos con otros animales. Cuento todo esto como para dar una mínima introducción a pensar de cómo para la antropología contemporánea es mucho más lo que nos une que lo que nos separa de los animales, ¿sí? Al revés de la visión predominante en Occidente. Y justamente en el mundo occidental, esas semejanzas entre la materialidad y la interioridad entre humanos y otros primates se está expresando con fuerza inusitada en el campo jurídico y también, por supuesto, en distintos tipos de activismos animalistas, como el veganismo, etc. Entonces, esta continua revisión que encontramos de esa primacía humana en el podio de lo viviente, tanto en la filosofía, como lo que llamamos el giro animal, en la antropología, en el derecho, en el activismo, etc., nos permite pensar también y nos abre nuevas perspectivas para interpretar de qué modo los humanos y los animales se fueron desarrollando en su interrelación. Y lo vemos también en la emergencia de estos movimientos a favor de los derechos de los animales, de los derechos de la naturaleza, que justamente dan cuenta de ese descentramiento de lo humano en pos de una cooperación, de una codomesticación o de una coevolución. Como por ejemplo emblemáticamente en la obra de Philippe Descola o de Donna Haraway. Y bueno, entonces, cuando surge esta idea de trabajar juntas, lo que nos sucede es que en ese análisis interdisciplinar, nosotros nos los planteamos también como la posibilidad de realizar un aporte para también pensar las complejidades socioambientales de América Latina, que justamente es uno de los territorios con mayor desigualdad, en el que además algunos países comienzan a reconocer derechos a la naturaleza y los animales, al mismo tiempo en que se está profundizando gravemente la pérdida de la biodiversidad.
¿Vale? Si querés seguir vos. Sí, ahí ya continúo. Bueno, como bien les decía María, empezamos, bueno, a trabajar juntas en una especie de diálogo permanente que llevamos teniendo hace ya unos cuantos años entre antropología y derecho, y un poco este caso que se trabajó como una especie de punto de quiebre, podríamos decir, en la temática. Esto es algo que se viene discutiendo mucho, sobre todo en el área del derecho animal y en el área de la ética animal, que están muy ahí vinculadas. Pero lo cierto es que no había habido, hasta Sandra, una sentencia judicial que dé lugar a esta idea de que un animal en concreto, en este caso particular Sandra, puede ser sujeto de derecho. Entonces esta sentencia rápidamente, por más que es una sentencia muy, muy breve, rápidamente tuvo muchísima repercusión internacional. Ahí hay como algunos textos que figuran en diarios, ¿no? Algunos diarios nacionales, otros diarios internacionales. Pero lo cierto es que este caso tuvo mucha visibilidad porque por otra parte también forma parte de una estrategia que se estuvo probando en muchos lugares del mundo y que por primera vez tuvo eco en Argentina, con este caso específico de una orangutana que vivía en el ex zoológico porteño. No nos queremos aburrir ni cansar con lo que fueron los casos, pero sí nos parecía interesante por lo menos mostrar de qué se trató esta acción, porque muchas veces se piensa que solo fue una habeas corpus, pero hay como varias acciones judiciales rondando alrededor de Sandra, que fueron las que efectivamente luego dieron lugar a la liberación de esta orangutana, y ahora vamos a ver un poco también cuáles fueron los argumentos y de qué manera se desarrollaron los casos. Esta es la etapa de la demanda, esta demanda judicial que se interpone en el año 2014 por parte de una asociación de funcionarios y abogados por los derechos de los animales, AFADA. AFADA viene llevando este tipo de estrategias en muchos lugares del país y de hecho ya lleva 2 casos, uno es Sandra y el segundo es Cecilia, porque también tuvo repercusiones en términos de nuevos planteos judiciales del mismo tipo, en particular de grandes simios en un inicio, pero es cierto también que ahora están llevando a cabo, tanto AFADA como otras organizaciones, amparos y habeas corpus que tienen que ver con otro tipo de animales, pero lo cierto es que este podría ser considerado como un punto de quiebre que en alguna medida resignificó algunas discusiones de esto que María mencionaba recién como giro animal en varias disciplinas. Y dentro del campo del derecho realmente generó muchísimo debate, mucho más tal vez que otros procesos que también se estaban desarrollando en paralelo y ya con más tiempo, como lo que mencionó María hace un ratito sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y ahora lo que vamos a pasar a mostrar es cuáles son las causas que involucran a Sandra. Hay 3 causas, este es un pequeño recorte de un artículo que escribimos juntas que se llama Ser o no ser un simio con derechos, donde hacemos un poco la reconstrucción de lo que fue el itinerario judicial de Sandra, del cual se ocuparon 3 juzgados. En primer lugar tenemos la presentación de un habeas corpus, luego tenemos una acción por maltrato animal, que esa es como la ley, podríamos decir, estrella cuando se analiza el derecho animal contemporáneo. Es raro eso también porque tenemos muchas otras maneras de ver la cuestión animal que no tienen solamente que ver con lo penal. Sin embargo, todo el acento se coloca más sobre lo penal que sobre otros temas tal vez que tienen que ver más con el derecho privado, como ser la propiedad o el estatuto jurídico en sí mismo del animal, que está como un poco más solapado en relación a la centralidad que tiene la ley de maltrato animal en el área del derecho animal más extendido, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos una acción de amparo, que en el marco de esa acción de amparo es donde efectivamente se logra la liberación de esta orangutana. Perdón que estoy medio hacia 2 máquinas, pero tengo por un lado la presentación y por el otro lado el Zoom con cámara. Respecto de la primera de las acciones, se trata, como ya les dije, de un habeas corpus. El habeas corpus tiene por objeto la liberación de la orangutana Sandra, que residía en lo que se conoce como Ecoparque, el ex zoológico de Buenos Aires. AFADA es quien presenta esta acción. Y dentro de los fundamentos nos encontramos con fundamentos que están muy concentrados, sobre todo en la proximidad genética y en la perspectiva censocéntrica. Hay como un gran esfuerzo argumental dentro de la demanda que se enfoca particularmente en esto y particularmente también en la construcción de la idea de que estos grandes simios, dentro de los cuales los orangutanes son unos, son nuestros parientes más cercanos. Entonces es algo así como extender un poco el brazo y decir estos que son tan parecidos a nosotros los traemos hacia nuestro plano humano
y por lo tanto podemos presentar un habeas corpus, que por otra parte es una acción judicial que tiene mucho peso en nuestro país, ¿no? Por nuestra historia bastante reciente, de hecho. Así que es como que simbólicamente ahí también hay algunas cosas para pensar. Y también aparecen, pero de manera bastante más marginal, algunos argumentos más conservacionistas, que dan cuenta del estado de la especie en el planeta y de su estado de extinción. Y en una resolución realmente muy, muy breve, de hecho tiene una carilla y media, lo que hace la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal es reconocer al animal, es decir, a este animal en concreto, el carácter de sujetos de derechos. Pues los sujetos no humanos animales son titulares de derechos haciendo uso de una interpretación en relación a la ley de maltrato animal y en relación fundamentalmente a una postura que tiene Zaffaroni en un conocido libro donde da cuenta de una interpretación que suele ser minoritaria sobre el concepto de víctima. Ahora bien, esta resolución muy breve seguidamente es acompañada por otra acción judicial que se presenta en el siguiente año y que se presenta ante el fuero penal y que tiene que ver con una acción por maltrato animal, es decir, por la vertiente penal acerca de las condiciones de vida en las que estaba desenvolviéndose la vida de esta orangutana en el ex zoológico porteño. Y acá hay otro hito que se ha considerado relevante, que tiene que ver con que AFADA solicita ser tenida como parte querellante en representación de la orangutana en esa acción penal en particular. Estos dos casos son como bastante escuetos, bastante cortos, pero sin embargo tenemos también el amparo, que esto es por ahí lo que más pudimos analizar y trabajar, porque se trata de sentencias que son más largas, procesos que fueron más largos y en los cuales, perdón, de un proceso que fue más largo y en el cual sucedieron varias cosas que son interesantes de mirar. Y ahí tenemos una acción de amparo que lo que plantea es un objeto parecido al del habeas corpus, que es por un lado la liberación de la orangutana y por el otro lado su reubicación en un santuario. En esa causa judicial nos encontramos con que esta acción de amparo se va tramitando a través de un conjunto o una articulación de voces. Puntualmente, una de las cuestiones que trabajamos mucho con María fue el conjunto de audiencias que se desarrollaron a lo largo del proceso, que están todas grabadas y donde se puede ver que hay claramente dos bloques de actores, uno más vinculado con cierta proximidad moral y otro que marca una distancia, y eso es visible en algunas cuestiones como muy, muy de detalle tal vez, como uno de los grupos hace referencia a la orangutana en términos de Sandra y otro grupo hace referencia a la orangutana en términos de el animal. Lo cierto es que ahí nos encontramos también no solamente con el desarrollo de un conjunto de audiencias públicas, sino también con la intervención de expertos internacionales a partir de la figura del amicus, que es una figura que cobra bastante peso últimamente en las causas judiciales, y nos encontramos ahí ya con una resolución bastante más desarrollada, que trabaja no solamente con la ley de maltrato animal, sino también que a través de la idea del ejercicio no abusivo de derechos intenta construir el argumento de por qué Sandra es considerada como un sujeto de derechos, y además se disponen toda una serie de medidas para lograr no solamente la mejora de las condiciones de vida de Sandra en el lugar donde vive, sino también empezar a realizar una serie de acciones que permitan reubicarla en un santuario adecuado. ¿Cuál fue el final de todo esto? Para resumirlo, bueno, finalmente esta orangutana está en el santuario de Florida, en un santuario en Estados Unidos, donde va a vivir de ahora en adelante, y es una causa que suele ser vista como una causa emblemática en cierta medida en el movimiento animalista, o en parte del movimiento animalista al menos, pero que deja unas cuantas preguntas abiertas, ¿no? No solamente preguntas jurídicas, sino también preguntas que tienen que ver con si es suficiente una mirada tan individualista o si se necesita pasar a una mirada un poco más extendida. De hecho, este fallo dio lugar a controversias en el plano del conservacionismo, por ejemplo, que es algo que también tiene sus derivas en el ámbito del derecho, entre derecho animal y derecho de la conservación, porque quienes miran esta sentencia desde el plano de la biología de la conservación realmente no le ven mucho sentido,
toda esta idea del giro animal y demás, no entienden de qué manera, o por lo menos son críticos en realidad, no es que no entienden, son críticos acerca de qué manera este tipo de estrategias realmente colabora con la conservación de una especie, y si en realidad lo que debería hacerse no es tratar de lograr que se destinen esfuerzos intelectuales, económicos y de todo tipo más a la preservación de hábitats donde estas especies viven en libertad, que a llevar estas especies a santuarios donde no van a aportar ecosistémicamente hablando. No van a reproducirse, no tiene, de hecho Sandra no tiene ni siquiera un lugar para volver, porque es un animal que nació en cautiverio, y sus padres provenían de Borneo y de Sumatra, entonces cuál es su lugar de origen es como bastante difícil de poder, definir. Ahora, al lado de estos procesos que tienen, por otro lado, como mencionábamos al principio, tienen toda una serie de derivas y han tenido repercusiones no solo mediáticas y de discusión en distintas disciplinas, sino también en términos de estrategias jurídicas. Se replica esto y hay varias acciones judiciales que tratan de lograr cosas parecidas. De hecho, bueno, justo ayer estábamos viendo una sentencia que es sobre caballos, una reciente sentencia en Lomas de Zamora, donde por la ley de maltrato animal se resuelve en una sentencia considerar como sujetos de derecho a caballos que habían sido maltratados, que es una especie de ampliación, porque una de las críticas que se hacía y que se sigue haciendo a este tipo de estrategias jurídicas vinculadas más con los grandes simios, es que podríamos pensar que estamos ante una especie de antropocentrismo extendido, que toma para sí aquellos animales que se nos parecen demasiado, y que el resto de los animales queda como un poco perdido en el gran mundo de las cosas que el derecho posee. Ahora bien, en paralelo a esto, y como les mencionábamos, en nuestra región se están desarrollando otros procesos innovadores e interesantes que también, en cierta forma, intentan poner en discusión o en debate esa gran dicotomía moderna entre naturaleza y sociedad, y esa idea de que la naturaleza se encuentra en el polo de las cosas o que explotamos o que protegemos, pero objetos al fin y al cabo. Y entonces empiezan a desarrollar, de hecho, antes que Sandra, y por eso les digo que es llamativo, por lo menos en Argentina, esto no hablo de América Latina en general, sino en Argentina es cierto que llamó como un poco más la atención al campo del derecho, el caso Sandra, que todos estos otros fenómenos que estaban desarrollándose en otros países. Y respecto de este tema, que es algo que estamos intentando poner en diálogo entre derecho animal y derechos de la naturaleza, con María elaboramos otro trabajo en el cual lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles son los caminos que se están desarrollando en relación a los derechos de la naturaleza en América Latina. Y para muy esquemáticamente plantearlo, hay dos caminos que se están dando un poco en paralelo. El primero tiene que ver con el camino más legislativo, y que habla de constituciones que incorporan los derechos de la naturaleza, como es el caso de Ecuador, en el año 2008, que eso también fue un parteaguas muy importante en la discusión jurídica, porque estos temas de pensar si la naturaleza podía o no ser sujeto de derecho venían siendo pensados desde hacía mucho tiempo, no solo en el plano de la filosofía ambiental, sino también en el campo jurídico, pero eran discusiones un poco olvidadas, hasta que la Constitución de Ecuador las vuelve a traer hacia el presente, y entonces se han recuperado muchos textos bastante antiguos que ya venían discutiendo este tema en el campo del derecho. Ahora, además de la estrategia constitucional, que esto se replicó también en la propuesta constitucional de Chile, que finalmente no fue aprobada, pero se incorporaban estas ideas allí, también nos encontramos con estrategias de tipo legislativo a nivel nacional, como es el caso de Bolivia. A nivel provincial tenemos varios países en América Latina que tienen leyes provinciales que hacen este tipo de reconocimiento, o bien que reconocen como sujeto a ecosistemas en particular. Por ejemplo, ahí podemos ubicar a México, podemos ubicar a Colombia, podemos ubicar a Brasil en todo un conjunto de ordenanzas locales que hacen lo propio, pero a su vez hay algo que enriquece un poco más este fenómeno en el campo del derecho, y que tiene que ver con cómo se empieza a reinterpretar el derecho vigente. En ese sentido, por ejemplo, tenemos en Argentina algunos profesores, uno de ellos es Aníbal Falvo, que empezó a trabajar con el concepto de habitante, y entonces empezó a preguntar de qué modo, por qué nosotros pensamos que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, hace referencia solo a los habitantes humanos y no se puede extender esa idea de habitante, y algunas reflexiones en el mismo sentido se empiezan a encontrar, por ejemplo, en Brasil, donde la Constitución directamente dice todos, no dice siquiera habitantes. Entonces, ¿por qué todos
lo podemos pensar solamente en términos antropocéntricos, y si no habría ahí una llave, que es una llave que se empieza a usar en algunas causas judiciales para pensar que ya en la propia Constitución, por más que no exista un reconocimiento expreso de los derechos de la naturaleza, eso está. Porque hoy en día es otro, digamos, el momento en el cual se interpreta la Constitución, y estamos interpretándola dentro de esto que se denomina o se suele presentar como giro ecocéntrico. Y por otro lado, nos encontramos con el camino judicial. Acá hay una riqueza muy grande en el campo jurídico latinoamericano, y nos encontramos con que ahí tenemos desde las líneas jurisprudenciales de Ecuador, que se fueron fortaleciendo bastante o robusteciendo bastante en este tema en los últimos años, donde ha habido toda una cantidad de sentencias, sobre todo de la Corte Constitucional, que van dando contenido a los derechos de la naturaleza, pero a su vez también tenemos un conjunto de casos paradigmáticos, como es, por ejemplo, el caso del río Atrato en Colombia, un caso que tuvo mucha resonancia internacional también, y donde la Corte Constitucional colombiana también incorpora esta idea, haciendo una reinterpretación del derecho vigente bajo un tono ecocéntrico. Y con esto ya, con dos cuestiones termino. En nuestro caso, en Argentina, la Corte viene hace ya rato en varias causas judiciales incorporando la idea de la perspectiva ecosistémica para resolver problemáticas vinculadas sobre todo con cursos de agua. Lo ha utilizado bastante con cursos de agua. Ha incorporado también el principio indubio pro natura para la toma de decisiones en algunos casos. Y a su vez, y con esto sí ya cierro, hay otro fenómeno que se está dando, que es interesante, que empieza a desarrollarse en distintas latitudes de América Latina, que es que se ha empezado a generar causas vinculadas con el litigio climático. El litigio climático tiene mucho recorrido en otros lugares, puntualmente en países de lo que sería, por ponerle un título, el norte global. En el caso de América Latina, el recorrido es más reciente y tiene o parece tener un perfil propio ligado al giro ecocéntrico. Entonces, cuando vemos, hay pocas sentencias. Una de las sentencias emblemáticas que existe sobre este tema es de Colombia, por deforestación en la Amazonía colombiana, es presentada por un conjunto de niños, niñas y jóvenes, y ahí en la resolución de la Corte Suprema de Justicia se incorpora la idea de la Amazonía también como sujeto de derecho, además de resolver sobre el fondo de la cuestión, que fue lo solicitado por las partes. La propia Corte incorpora ese argumento, y es un argumento que también se empieza a utilizar en el armado de causas judiciales, un poco debido a que se empieza a poner el acento en la destrucción de ecosistemas como gran problema que refuerza las consecuencias climáticas en nuestra región en particular. Con esto ya pasamos de nuevo a María. Perfecto. Yo les quiero comentar algunas de las conclusiones, porque tenemos varios trabajos, pero que sea para ir cerrando algunas de estas cuestiones. Volviendo al caso de Sandra, nosotros hablamos con Vale de que estos fallos producen una apertura ontológica moderada. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hecho de declarar a algunos chimpancés o orangutanes como sujetos de derechos no humanos no significa una ruptura ontológica completa, porque la naturaleza continúa siendo concebida como una sola y como exterior a los seres humanos en nuestro mundo occidental, ¿no? Entonces, estos fallos representan una apertura ontológica moderada porque estamos frente al triunfo de una perspectiva extensionista, también denominada sensocéntrica, que no termina de conmover los cimientos de nuestra cosmovisión occidental. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los seres humanos, aquellos agentes dotados de razón, los que estamos concediendo derechos a ciertos animales exclusivamente en función de la similitud que ellos presentan con nosotros. Es decir, estamos apreciando en ellos lo mismo que ya apreciamos en nosotros, esa inteligencia, sensibilidad, etc. Entonces, esta apertura ontológica también es discreta porque el otorgamiento de los derechos a los simios no invalida la persistencia de la condición de objeto de los animales en el capitalismo. Entonces, estamos en todo caso frente a un estatus ambivalente de los animales en nuestras sociedades modernas occidentales, en donde coexiste esa condición de objeto y la condición de sujeto.
Por supuesto que estas victorias que van suponiendo estos fallos va permeando cada vez más esos esquemas de percepción del mundo que habíamos interiorizado como los únicos posibles. Es decir, estos fallos innovadores horadan, pero no invalidan completamente la persistencia de una cosmovisión naturalista que concibe a los humanos como escindidos de la naturaleza y escindidos del resto de los humanos. Para nosotros los antropólogos llamamos naturalismo a eso, a la idea de que la naturaleza es una sola y es exterior a los seres humanos, ¿no? Que sería como una cosmovisión por completo diferente del animismo, el totemismo, el analogismo, etc. Entonces, esta consolidación de un etos proteccionista coexiste conflictivamente con otros modos de tratamiento de los animales que están vinculados a la explotación a gran escala. Entonces, en todo caso estamos frente a la articulación entre una forma dominante, que es esta forma de ver a los animales como un objeto, y una que se articula con otras formas menores en nuestros esquemas de relación con los animales. Y estas contradictorias visiones de la naturaleza, obviamente, son propias de una sociedad compleja como la nuestra, lo cual, además, es una fascinante marca de época. Es decir, tanto los fallos que declaran a los simios como personas, como lo que yo les comentaba antes, los rasgos totémicos y animistas que pueden presentar los movimientos proteccionistas, son siempre expresiones contemporáneas de lo que podemos llamar un naturalismo imperfecto, ¿sí? Es decir, siempre hay un carácter multidimensional y sumamente contradictorio en la concepción occidental de la naturaleza, porque cualquier sociedad, no solo la occidental, cualquier sociedad que tenga muchos modos diferentes de interactuar con un entorno, va a tener también, con toda certeza, múltiples visiones y visiones complejas sobre ese mismo entorno. Otro de las conclusiones del trabajo con Vale tiene que ver con cómo se va construyendo lo que nosotros llamamos una intercambiabilidad de posiciones entre animales y humanos, dentro del mundo del activismo proteccionista y también dentro del campo judicial que empieza a otorgar derechos a ciertos animales. Entonces, los proteccionistas defienden una intercambiabilidad de posiciones entre humanos y animales. Ellos, los grandes simios, son personas, así como nosotros, los animales humanos, somos simios, ¿sí? Entonces, esa cercanía es tal que permite pensar en esa alternancia ontológica. Y de hecho, el proyecto Gran Simio, que es como la gran ONG global que está detrás de esta pequeña ONG argentina, digamos, justamente uno de sus lemas tiene que ver con esta cuestión de que como nuestros parientes más próximos, los neandertales, etcétera, ya se extinguieron, ergo tenemos que concederle derechos a nuestros parientes más próximos aún vivos, que son los grandes simios. Entonces, en el marco de esa simetría que es defendida por los proteccionistas, el dolor y la muerte que son infringidos masivamente a los animales es concebido en términos de holocausto. Es decir, se va construyendo no solo desde el derecho, también, por ejemplo, desde la filosofía animal, una correspondencia entre víctimas humanas y no humanas, ¿sí? Mientras que para los detractores, por ejemplo, de estos fallos, no hay tal posibilidad de intercambio, ¿sí? Sandra siempre es vista como un animal, incluso el director del zoológico en las audiencias públicas del caso Sandra decían que Sandra era un bicho, en un sentido peyorativo, que además no es admitido como persona en nuestro Código Civil y Comercial, donde, aún a pesar de sus recientes reformas, continúa siendo concebido como una cosa. Y lo que sí venimos trabajando mucho es como esta intercambiabilidad de posiciones entre humanos y animales que construye el proteccionismo, los abogados defensores de los derechos de los animales, etcétera, no necesariamente están impugnando las relaciones de desigualdad, ¿sí? En el caso que yo trabajé en el libro anterior, en ese conflicto entre los movimientos contra la atracción a sangre y los carreros que utilizan caballos para recolectar mercadería en la Argentina, los activistas suelen interpelar en las calles a los carreros diciendo: carguen ustedes la mercadería en sus propios hombros y dejen a los caballos en paz. Es decir, los proteccionistas
creen que ellos pueden intercambiar su lugar con el caballo, y de hecho en las marchas del Día del Animal, ellos utilizan máscaras de caballos, de chanchos, de vacas, y cuando yo les he preguntado por qué utilizaban esas máscaras, y les preguntaba si estaban representando al animal, ellos me decían, yo no estoy representando al animal, yo soy el animal, y lo que sufre ese animal lo sufro yo. Entonces, se produce esa identificación con el animal, pero al mismo tiempo ellos sienten que no pueden intercambiar su lugar con el carrero que lleva el carro. De hecho, en una actividad que hizo Vale en Santa Fe, en donde era una actividad lúdica, donde los activistas contra la tracción a sangre tenían que representar por unos minutos la postura del carrero, estas mujeres proteccionistas nos decían, no puedo intercambiar el lugar con el carrero, no puedo sentirme el carrero aunque sea ni siquiera por 5 minutos. Entonces, ¿cuáles serían otras opciones de intercambiabilidad de posiciones entre humanos y no humanos que tengan un mayor potencial emancipador? ¿Sí? Uno de los escenarios posibles, Vale, si querés pasar la filmina. Uno de los escenarios posibles de lograr una mayor intercambiabilidad de posiciones entre humanos y no humanos sería cuando se logre incorporar una crítica social al capitalismo, ¿sí? Porque, como decía antes, esa correspondencia que se construye entre víctimas humanas y víctimas no humanas puede incorporar una crítica social al capitalismo o permanecer perfectamente inmune a esa crítica. Pero si pensamos, por ejemplo, el caso de distintos colectivos ecofeministas latinoamericanos que sí trazan una correspondencia entre explotación animal y explotación humana, pensada, por ejemplo, en términos de interseccionalidad de patrones de opresión. Se lo sintetizo en el lema de una pancarta de estas marchas ecofeministas que dicen: todas las hembras de todas las especies somos explotadas, contra el capitalismo, el patriarcado, el especismo y toda autoridad. Liberación animal, liberación humana y liberación de la tierra. Ese es un camino posible. Otra opción posible de intercambiabilidad de posiciones entre humanos y no humanos que tenga un mayor potencial emancipador es cuando se logra dialogar con las composiciones del mundo no occidentales para interrumpir proyectos extractivos. Por ejemplo, en uno de los casos emblemáticos de otorgamiento de derechos a la naturaleza es el caso del reconocimiento del carácter de sujeto de derecho del río Wanganui, en Nueva Zelanda, donde se logra un acuerdo entre el gobierno de Nueva Zelanda y el pueblo maorí después de más de un siglo y medio de disputas en torno a este río, donde se quería construir unas represas, etc. Y en ese acuerdo entre el gobierno y las comunidades maoríes, que además está redactado en forma bilingüe, se retoma la reciprocidad generalizada de las relaciones humano-ambientales de los maoríes. Por ejemplo, en la siguiente frase, cuando los maoríes dicen, yo soy el río y el río soy yo. Si el río desaparece, nosotros también desaparecemos. Desaparece nuestra sociedad por completo, ¿sí? Aquellos que están arrojando contaminación contra el espíritu del río, está contaminando también el espíritu de mi gente. Entonces aquí tenemos una intercambiabilidad de posiciones entre el río y ese grupo de humanos, ¿sí?, que es retomada en el medio de un acuerdo gobierno-comunidad en el otorgamiento de derechos de la naturaleza, en este caso de un río. Entonces, en este caso que conté muy brevemente, vemos el contraste entre el derecho animal contemporáneo, que concede derechos a los animales solamente en función de su similitud con nosotros, y los derechos de la naturaleza, cuya apertura ontológica sí traza un horizonte más provisorio en intentar simetrizar ciertos usos del mundo de distintos grupos humanos, ciertas composiciones del mundo de distintas sociedades humanas. Entonces, esa construcción de intercambiabilidad de posiciones entre humanos y no humanos, ya sea en una versión light, como la que comentamos, de otorgar derechos a un animal individual, o en otras visiones más impugnadoras del statu quo neoliberal, configura justamente uno de los nuevos signos de este continuo borramiento de las fronteras animalidad, humanidad en nuestras sociedades occidentales contemporáneas. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para seguir
trabajando. Una de las primeras preguntas es, ¿cómo hacemos para repolitizar la cuestión animal? Porque, como estuvimos viendo recién, si autonomizamos excesivamente la cuestión animal, nos estamos alejando de la posibilidad de que, estos usos, de estos nuevos usos de las herramientas del derecho alcancen un carácter emancipador. Entonces, ¿cómo hacemos para repolitizar esa cuestión animal de modo de reinsertarla en los problemas de la desigualdad más amplios de nuestras sociedades? Una de las posibilidades es lograr un ensamble de derechos en una dirección cosmopolítica. Que esto tendría que ver con cómo repensar una concepción amplia de los derechos que incluya a los derechos humanos, los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza en una dirección cosmopolítica. Por cosmopolítica, que es un concepto de Isabel Stengers, estamos entendiendo una política ampliada al resto de los seres no humanos que componen el mundo. La cosmopolítica es una política en la que el cosmos que conforma esa cosmopolítica, refiere a lo desconocido que está constituido por esos mundos múltiples, esos mundos divergentes, y la articulación que pueden alcanzar esos mundos. Para que no sea tan abstracto, les doy muy brevemente un ejemplo que trabaja Marisol de la Cadena, una antropóloga peruana, donde ella contaba los equívocos, los malentendidos culturales que se producen, por ejemplo, en la defensa de una montaña en Perú, en la cual se quería realizar una extracción de un proyecto de megaminería a gran escala. Y que entonces, en la protección de esa montaña convergían movimientos ambientalistas y grupos campesinos e indígenas. Pero no estaban luchando por lo mismo, ¿sí? Si bien lograban intersectar su preocupación por la montaña. En un caso, los movimientos socioambientales esgrimían argumentos que tenían que ver con la contaminación, con la cuestión de la crisis hídrica, etcétera, etcétera. Y las comunidades indígenas que participaban de estas marchas de protesta lo que contaban era, se los cuento muy brevemente, en que, por ejemplo, el espíritu de la montaña le había hablado en sueños al líder de la comunidad, explicándole que si no frenaba esos proyectos, el espíritu de la montaña se iba a vengar sobre la comunidad. Entonces también la participación de esas comunidades, por supuesto que tenía que ver con lo que nosotros en Occidente llamamos motivos ambientales, pero también tenía que ver con evitar la furia de esa montaña. Entonces acá estamos viendo esa potencialidad que tiene una cosmopolítica, ¿sí? En el sentido de tejer alianzas entre distintos actores, científicos, el Estado, conservacionistas, poblaciones locales, en pos de una política diferente en torno a la naturaleza. Y una política diferente de la naturaleza incluye este desacuerdo sobre su definición, ¿sí? Y entonces, justamente en América Latina interesa preguntarnos, ¿cuáles son esos mundos existentes de seres humanos, animales, plantas, ríos, montañas, dueños, espíritus de las especies, etcétera, que se van poniendo en juego, que se entrelazan en las luchas en los distintos territorios, ¿sí? Y cómo hacer también para que esas comunidades locales no dejen sus cosmos por fuera de las discusiones políticas, porque si no estamos frente a una lucha muy desigual, ¿sí? Que el Estado puede, en las mesas de negociaciones o en las grandes empresas mineras, etcétera, poner su propio cosmos en la mesa de discusión, y las comunidades locales tienen que dejar sus cosmos y sus maneras de usar y de componer el mundo por fuera de esa discusión. Y esto lo hemos visto claramente también con el coronavirus y este desafío también de cómo hacemos para transformar una política en una cosmopolítica. Por otro lado, otra manera de ir pensando este ensamble de derechos tiene que ver justamente con lo que Vale comentaba de cómo fue esta irrupción política y ontológica de los animales, de los ríos, las montañas y otros no humanos en la justicia, ¿sí? Todo lo que Vale comentó de los distintos caminos y cómo justamente esos no humanos, como esos ríos, esas montañas, se encontraban hasta hace poco tiempo en las sombras de la política, ¿sí? Y podríamos agregar también en las sombras de la justicia, excepto si eran representados pasivamente como objetos o a partir de un único portavoz autorizado. Por ejemplo, en el caso de Sandra, lo interesante es que esas audiencias públicas lograron una cierta polifonía, lograron un cierto efecto coral, ¿no? Donde Sandra fue repensada a partir de las múltiples voces provenientes de distintas disciplinas
Y entonces, tanto los derechos de los animales como el derecho a la naturaleza, en estas innovaciones jurídicas también, coinciden en, y acá retomo otra vez a Marisol de la Cadena, en intentar ampliar aquello que la justicia y aquello que la política podía ofrecerle a esos seres, e intentar lograr una pluralización ontológica del ámbito político y una pluralización ontológica del campo judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se comienza a revertir esta exclusión de los no humanos y esa lucha empieza a rendir sus frutos. ¿Sí? En el caso que ya vimos de Sandra o de la chimpancé Cecilia, los simios logran estar políticamente presentes, aunque solo sean pensados en términos de animales individuales y muy parecidos a nosotros. Y aunque solo todavía tenemos a el proteccionista o la jueza, que es el portavoz autorizado, digamos, que está interpretando supuestamente los padecimientos de esos simios confinados en zoológicos y lo traduce en términos jurídicos. Distinto es el caso de los derechos de naturaleza, en algunos casos, por supuesto, en donde se dialoga o esas propias comunidades logran transmitir la voz de esos seres tierra o de esos espíritus o guardianes o dueños de los ríos y las montañas a partir de su comunicación con ellos, ¿no? Pero todo esto tiene que ver, obviamente, con cuestiones políticas, de lo que trabaja Rancière o Rosberry, digamos, de quiénes pueden tener cierto logos, cierto conocimiento, qué voces logran volverse audibles o visibilizarse o completar una trayectoria de visibilidad en el ámbito jurídico. Entonces, otro de los caminos posibles también para ir repensando este ensamble de derechos es cómo hacemos para reinventar los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza en clave de una ética del cuidado y de los seres más amplia. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los derechos de los animales, no tuvimos tiempo de trabajarlo, pero el desafío es también poder sacudir el lastre de esa impronta moral anglosajona de los grandes autores canónicos de la ética animal, como Peter Singer o Tom Regan, digamos, ¿no? Que conciben a los derechos animales en una clave moral individual y poder repensarlos en una clave latinoamericana. Y en este sentido hay muchísimas cuestiones que el feminismo y el ecofeminismo pueden aportarle a los derechos animales y los derechos de naturaleza. Por ejemplo, la misma idea de cuidado, que es una idea que tiene muchas similitudes con la idea del buen vivir, porque tiene que ver con aquello que mantiene y que repara nuestro mundo para que podamos vivir en él todo lo bien que sea posible, y cómo ese mundo incluye nuestros cuerpos, a nosotros mismos, pero también incluye nuestro entorno natural y todo lo que buscamos en nuestras vidas para entretejer esa red de vida compleja y nutritiva, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar una ética del cuidado que tenga que ver con el cuidado más allá de lo doméstico y más allá de nuestro cuerpo, que incluya también nuestro mundo? ¿Y cómo hacer para que generar cuidado también tenga que ver con hacer contar a aquellos participantes y a aquellos asuntos que no habían tenido éxito para que sus intereses o sus inquietudes o sus usos y composiciones del mundo sean escuchados, sean articulados? Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en una justicia pluriversal? ¿Sí? Una justicia más allá del naturalismo, más allá de esa idea de una única naturaleza, más allá de esa idea de un único mundo. La idea pluriversal justamente tiene que ver con estos mundos que son socialmente heterogéneos, pero que están parcialmente conectados, como en el caso que comentaba de movimientos socioambientales y grupos campesinos luchando por la misma montaña, cada uno a partir de sus intereses y sus composiciones del mundo. Entonces, frente a ese desafío que tenemos de gobernar el conjunto de los seres en sociedades como la nuestra, donde persiste una muy injusta distribución de la riqueza, este ensamble entre derechos humanos, no humanos y de la naturaleza debería orientarse en esa dirección que vaya lo más allá posible en el reconocimiento de esos otros. Muchísimas gracias. Con esto terminamos. Y abrimos el debate para todo lo que quieran. Muchas gracias, Valeria y María, muy interesante. Me recuerdo David Copenaua, que ha dicho que si no empezamos a cambiar esta, parar de hacer la distinción entre humanos y no humanos, el cielo va a caer, y que es sobre todo una cuestión humana, porque somos parte de esto, ¿no?
Entonces yo voy a abrir ahora para preguntas y cuestiones. Yo tengo algunas, pero voy a abrir para los otros, para que empiecen. Yo puedo empezar con una pregunta. Mm. Y no hay nadie más, bueno. Solo Perdón, una... si quieren, quieren- lo que vamos a hacer, que nos suele resultar útil, es si quieren juntamos todas las preguntas que haya y después vamos respondiendo todos juntos. Sí, tal vez como 3 preguntas y después, sí. Bueno, Alexis. Bueno, gracias María, Valeria, por la presentación. La verdad, súper interesante y súper informativa, ¿no? De los diferentes casos y de cómo están abordando ustedes la cuestión. Yo tengo una pregunta que se va subdividiendo en otras preguntas, que es, me parece interesante pensar estos casos como una apertura ontológica, pero entonces la pregunta mía sería una apertura ontológica ¿hacia dónde? ¿No? ¿O hacia qué? Hacia, bueno, vos mencionaste los animismos, el animismo, podría decir perspectivismo, analogismo. Entonces la pregunta es, ¿una apertura ontológica hacia dónde? Porque al mismo tiempo, yo más que ver una apertura ontológica, vería cierto intento de hacer mella en lo que, bueno, en la teoría antropológica, como vos bien dijiste, se llama naturalismo, ¿no? Sobre todo en el trabajo de Escolá. Ahora, en los derechos de la naturaleza, a su vez, convive una presencia bastante fuerte de naturalismo, ¿no? Una idea bastante fuerte, como ustedes también remarcaron, de esta idea de pensar a la naturaleza como un objeto externo al ser humano. Hay una suerte de reificación, si se quiere, de la naturaleza, a pesar de que todo esto está acompañado de un discurso holístico. Muchas veces se traen también a colación una especie de melange las cosmologías indígenas y demás. Pero digamos, hay una fuerte, en lo que es el movimiento medioambiental, hay un fuerte naturalismo de base, ¿no? La idea de que la naturaleza es algo en donde nosotros intervenimos, algo externo a nosotros que debemos preservar, cuidar, proteger, darle derechos, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto, ¿no?, se da esta apertura ontológica si este naturalismo, que es la característica, la seña de la cultura occidental, está tan presente? Sobre todo porque en los casos concretos también hemos visto cómo estos derechos de la naturaleza han funcionado para ocultar o muchas veces distraer la mirada del más crudo extractivismo, ¿no? En casos puntuales que son emblema para los derechos de la naturaleza, como son Ecuador, Bolivia, pero también en otras regiones. Cómo es que en realidad al mismo tiempo de que gobiernos que han impulsado estos derechos de la naturaleza, también han impulsado políticas neoextractivistas, digamos, en mayor medida. Entonces, si uno hace el análisis de qué sucedía, más allá de lo discursivo, qué sucedía en lo concreto, bueno, volvemos a esa utilización de la naturaleza como recurso, ¿no?, que los derechos de la naturaleza en realidad vendrían a negar. Entonces, yo me pregunto si en realidad más que una apertura ontológica, no es una forma diferente de organizar la apropiación de recursos. Una forma diferente, tal vez al mero derecho de propiedad, pero una forma diferente de organizar la apropiación de recursos discursivamente, si se quiere, de otra manera, como esto no es mío, sino que es una idea de Alan Potach. Eso por un lado, ¿no?, para repensar la apertura ontológica. Pero por otro lado, también, y para tener un poco una idea bastante ya vieja de Jan Thomas, ¿no?, que fue uno de los primeros en también trabajar o criticar esta idea de darle derechos a la naturaleza, al final los derechos a la naturaleza se terminan reduciendo a una cuestión de representación, ¿no? ¿Qué es darle derechos a la naturaleza? Bueno, en algunos casos, en la mayoría, es darle personalidad jurídica, pero una personalidad jurídica que es actuada, que es representada por seres humanos, ¿no? Esto nos lleva otra vez a la cuestión del antropocentrismo, así se trata en realidad de una extensión del antropocentrismo, etc. Pero la pregunta más concreta es, ¿puede existir una apertura ontológica hacia, si se quiere, un animismo o un perspectivismo, o hacia un resquebrajamiento del naturalismo, cuando en realidad seguimos circulando bajo una idea de representación en donde la agencia de los no humanos es en realidad una, si se quiere, extensión o maximización de la agencia humana?
Entonces, ahí creo que, digamos, si bien me parece muy interesante esta idea de apertura ontológica, también uno puede reproblematizarla y, si se quiere, no sé si matizarla, pero sí tratar de pensarla en función de lo que en concreto han sido los derechos de la naturaleza, por lo menos hasta ahora, ¿no? Es un tema interesante, o sea, a ver, quizás nosotros sonamos más optimistas de lo que somos, pero, o sea, somos muy conscientes, por ejemplo, de, bueno, no sé, por ejemplo, de como caso emblemático lo que fue en Ecuador, lo de Yasuní y Teté, como en nombre de buen vivir y la naturaleza se termina explotando una porción de la Amazonía ecuatoriana de mayor biodiversidad del planeta. O sea, fue terrible todo lo que sucedió cuando los movimientos campesinos, indígenas, ambientalistas le retiran su apoyo a Correa en función de lo que vivieron como una enorme traición. O sea, no es que perdemos de vista como ese carácter colonial que también puede seguir teniendo como el derecho, etcétera, pero aún así, yo no creo que esa apertura ontológica sea exclusivamente hacia el animismo. O sea, además no es que el animismo es como una especie de verdad revelada o el lugar ideal hacia el que debíamos ir. Pero sí, a ver, me parece que sí, y en esto yo difiero con Philippe Descola, a quien amo profundamente, pero de todas maneras a mí me parece que él es muy peyorativo y muy despectivo, y que él salda demasiado rápida la cuestión de ver solo un rasgo exclusivamente naturalista en los movimientos ambientalistas. A mí me parece que hay que poder trabajar eso con muchísimo más detalle. De hecho, estamos escribiendo con Vale, a pedido del siglo XXI, de una editorial que ahora Maristela Svampa está dirigiendo una colección que se llama Otros Futuros Posibles, un libro de divulgación sobre los distintos tipos de activismos animalistas, ¿sí? Entonces, cada activismo tiene su impronta. Hay activismos de derecha, activismo de izquierda, y hay activismo, o sea, no es lo mismo los veganos más fundamentalistas, más hardcore, como se llaman ellos, los veganos más light, los movimientos contra atracción a sangre, los movimientos socioambientales de orientación más latinoamericana, emancipadora. Entonces, digamos, para mí no podemos ver todos en la misma bolsa porque no estamos realmente prestando atención y tomando en serio sus propias maneras de habitar el mundo y de usar y componer el mundo. Ejemplo, para mí, por ejemplo, en toda esta transformación que hubo en ciertos grupos veganos, donde, por ejemplo, ellos dicen ahora, está mal como estábamos planteando nuestras campañas, porque en realidad ahora tenemos que realmente tratar de ponernos en el punto de vista del animal, ¿sí? Entonces, digamos, para mí eso no podemos saldar la cuestión y decir que son naturalistas, ¿sí? Y tampoco creo en ese sentido que solamente sea una cuestión retórica y como una nueva manera de organizar la apropiación de los recursos, porque también, si no, porque si no quedamos en una especie de nihilismo en donde no podemos transformar el mundo en absolutamente nada. O sea, yo creo en algunos procesos donde se está desarrollando una mirada crítica sobre el diálogo de saberes, me refiero al diálogo entre saberes llamados expertos, profesionales, y pobladores locales, comunidades campesinos, indígenas, pescadores artesanales, etc. O sea, creo que, y de hecho con muchos colegas antropólogos que trabajamos en distintas ramas, con parques nacionales, con comunidades indígenas, con cartoneros, etc., estamos intentando proveer herramientas metodológicas y conceptuales para que esos diálogos de saberes sean en sentido fuerte, ¿sí? Y realmente se produzca un intercambio de saberes. Me parece que es el único camino, o sea, no es que yo ignoro o nosotras minimizamos lo que vos estás diciendo, y por supuesto que tenemos una mirada crítica, pero me parece que también hay un esfuerzo enorme, enorme de un montón de colegas, en donde se trata como de restituir esa agencia de los no humanos, no solamente en la medida en que nosotros estamos proyectando nuestra propia agencia en ellos, digamos, ¿no? Y por eso también me parece, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo ahora me voy a Río, a la reunión de antropología del Mercosur, a coordinar una mesa de trabajo sobre 30 colegas en distintos lugares del mundo que están trabajando relaciones humano-animal en distintas sociedades amazónicas, en distintos lugares del mundo, y donde hay algo como fascinante y hay mucho para aprender, digamos, en cómo hacemos para, digamos, me parece que no podemos quedarnos solamente con una mirada macrosociológica pesimista, digamos, de que estos procesos son irreversibles. Me parece que tenemos que intentar en esos distintos territorios situados
otro tipo de diálogo de saberes con otro nivel de intensidad, ¿sí? y con herramientas precisas, para que algo de ese ensamble de mundos o de esa apertura se produzca, ¿sí? No sé, lo digo también como tarea política. ¿Vale? Ahora tenía Yo una... una cuestioncita quiero agregar. Bueno, María ya explicó todo, no hay mucho más para agregar de eso, pero sí hay un punto que me parece que está bueno traerlo, porque muchas veces se reduce el tema de derechos de la naturaleza a la representación. Y eso viene, a mi modo de ver, de un problema de origen que tiene el asunto, que es que se ha puesto el énfasis eterno sobre la obra de Christopher Stone, sobre el standing. Y en realidad, cuando uno mira un poco más lo que se ha producido en relación de derechos de la naturaleza y cómo eso efectivamente funciona, en algunos casos judiciales que sabemos son marginales, que conviven con los extractivismos, todo eso ya lo sabemos, pero que van haciendo ahí como un poquito de mella. Y por mencionar cuestiones, hay toda un área de pensamiento que está pensando en el continuum, en cómo pensar jurídicamente ese continuo entre naturaleza-sociedad, en vez de pensarlo incluso en términos dicotómicos, de decir, bueno, la naturaleza era un objeto, vamos a pasarla de este lado, sino, bueno, hay también todo otro mundo ahí que se puede mirar. Después hay toda otra cuestión que aparece muy de la mano de estos casos, que es entonces cuáles son los saberes que tenemos que tener en cuenta para decidir, y una democratización en relación a los saberes, si los saberes van a ser solamente los saberes expertos tradicionales o hay otros saberes a incorporar. De hecho, cuando uno mira la manera en la cual se plantean estos casos, y esto sí es por ahí un poco más claro en el caso de Bolivia, cómo se incorporan estas ideas en las leyes, está todo esto de la mano. Otra cosa por mencionar es la idea de desmercantilización de lo vivo. Bueno, ¿de qué manera se van a generar tecnologías jurídicas para pensar esos temas en particular? Es decir, no es solo la representación lo que está ahí en juego. Y después también se va haciendo mella en categorías jurídicas que siempre fueron más, incluso un poco más marginales en términos de usos estratégicos en causas judiciales. Por ejemplo, las generaciones futuras. Hasta hace muy poco tiempo era como un argumento, podríamos decir, de relleno. No lo quería decir así, pero no me sale una manera mejor de comentarlo. Y hoy en día, claro, ya se piensa en otros términos, en relación a, bueno, las generaciones futuras involucran también el futuro de una interrelación de especies de la cual somos parte. Bueno, hay como varias cosas que se están desarrollando y no hay que circunscribir el tema de derechos de la naturaleza solamente a la cuestión de la representación, porque eso es algo que quedó ya viejo a la luz de cómo el proceso se está desarrollando. Ya hay como mucho camino andado, por supuesto con un camino con mucha dificultad, y bueno, eso ya María explicó muy bien cuál es nuestra postura al respecto, pero bueno, quería destacar ese tema porque dentro mismo del campo jurídico ya hay como todo un desarrollo en ese sentido que trasciende bastante esas primeras miradas que estaban como más archi súper concentradas en el texto de Stone, que de hecho en ese mismo momento que Stone escribía, había otra gente escribiendo sobre lo mismo, que no tuvo la misma visibilidad, porque escribían en español, porque escribían en francés. Bueno, hablo de María-Ángela Hermín, de Godofredo Stutzin desde Chile, que tenían propuestas que eran bastante distintas de pensarlo solo en términos de standing. Una última cosita, y la apertura ontológica moderada, también nosotros lo afirmamos en relación a nuestra interrelación permanente con otros colegas, como por ejemplo con Ana Ramos y los equipos acá de GEMAS, digamos, que trabajan con mapuches o mapuches tehuelches en Argentina, en donde claramente en esos habeas corpus que se presentan, por ejemplo, a favor de comunidades mapuches, ¿sí? Para evitar, no sé, como situaciones de confinamiento en la cárcel, etcétera, son absolutamente negados, porque también se niega el saber hacer de esas comunidades digamos, y todos los argumentos mediante los cuales las comunidades recuperan los territorios que tienen que ver con cuestiones ontológicas, claramente, sin meterme en eso, pero ahí vemos cómo opera en el ámbito de la justicia una clausura ontológica total a esos otros usos y composiciones del mundo. En este caso seríamos muy necios si no viéramos cómo se está produciendo estas pequeñas aperturas ontológicas. Nosotros no compartimos además las visiones como más grandilocuentes, como por ejemplo el abogado Gil Domínguez, que decía que esto es un fallo revolucionario, o hay otro filósofo que se llama Pío Torroja, que habla de que el fallo de Sandra representa una grieta metafísica. O sea, nosotros no estamos en ese
extremo de pensar en una apertura ontológica absoluta, digamos, ¿sí? Pero sí creemos que esto está horadando ciertas percepciones dominantes del mundo occidental, ¿sí? Como también sucede, porque también está en consonancia con estas crecientes sensibilidades animalistas. Bueno, tenía alguien con la mano. Iván. Sí. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la presentación. Realmente son debates de gran actualidad, tanto a nivel académico como a nivel ético-político, y realmente fue un gusto poder escucharlas. Ahora, yo quería plantear algunas cuestiones que a mí por ahí me hacen un poco de ruido, sin quitarle valor, por supuesto, a todas las preguntas que se pueden abrir en un sentido, pero digo, también esas preguntas a veces está bueno hacerlas alguna contrapregunta como para calibrar ciertos peligros. En realidad, mi preocupación es, si se quiere, un tanto epistemológica, y que tiene que ver con esto que hablábamos de la apertura ontológica y demás. Digamos, ¿en qué medida la puesta en cuestión, la deconstrucción de ciertas ficciones histórico-políticas, que funcionan como universales, que organizan la manera en que problematizamos el Estado, la sociedad, el derecho, la economía, en qué medida la puesta en cuestión de esos universales podemos pensarla como una suspensión? Esto es, para decirlo de otra manera, por ejemplo, en el caso de la figura del sujeto, uno puede problematizar la constitución del sujeto moderno, puede ver el carácter excluyente, el carácter, en su momento, de surgimiento masculino, blanco, europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿en qué medida uno podría prescindir, al menos hoy, por cómo estamos organizados social y políticamente, de esa ficción? ¿No? Y me explico a lo que voy. Es decir, hay en este gesto de una apertura ontológica, me parece, algunos problemas que me tiendo a pensar tienen que ver con, quizás en términos epistemológicos, pensar que uno podría estar por fuera de esos universales. Me parece que uno puede como cuestionarlos, ver los peligros que tienen, pero me parece difícil imaginarme por fuera de esas figuras, ¿no? Porque nuevamente es como que uno empieza a abrir, y de pronto empiezan a aparecer distintos problemas que tienen que ver con, desde las formas de alimentación hasta las formas de organización política. Así, cuando uno le extiende el carácter de sujeto a los sujetos no humanos, bueno, ¿cómo pensar la democracia? ¿Sería antidemocrático el sistema que tenemos de votación porque lo podemos hacer solo los sujetos humanos, y los otros sujetos, nuevos sujetos, estarían excluidos de eso, no serían sujetos a medias, por un lado? Y por el otro también hay, me parece, una necesaria asimetría entre lo que entendemos por humano y no humano, que está nuevamente dentro del marco de la ficción del sujeto, que tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad. ¿No? Digamos, porque así como nosotros podríamos elegir alimentarnos de una manera o de otra, y a partir de eso podemos reflexionar sobre estas problemáticas, digamos, no podríamos aplicarle la misma grilla de inteligibilidad a las formas de vida animal. No sé si es clara la pregunta. Por un lado, igual no creo que esos sean universales, justamente. Y después hay un montón de estas cuestiones que nosotros no necesariamente compartimos, pero que se están problematizando bastante, como por ejemplo, Vale, vos les podés contar un poco de Zoópolis, que nosotros no compartimos también el punto de partida de los autores y todo, pero digamos, se están también pensando estas cuestiones de cómo pensar una ciudadanía política extendida, por ejemplo, los animales con los que cohabitamos en las ciudades, digamos, ¿no? A ver, yo no tengo la respuesta para todo lo que estás contando, porque me supera también. Y esas asimetrías en efecto existen. Pero a ver, digamos, también estos fallos tienen como un alcance limitado, digamos, ¿no? No sé si lo estás planteando en términos prácticos o en términos más filosóficos, digamos, ¿no? En eso no sé si te termino de entender bien como para dialogar. ¿Vale? Sí, no, el tema, como te decía María, se está pensando en la cuestión de la ciudadanía, incluso
la ciudadanía concretamente de los animales. Hay un libro que se llama Zoópolis, que construye una teoría política en relación a los animales, que bueno, como María decía, no necesariamente compartimos, pero ahí se hace como una distinción entre los animales domésticos, los liminales, que son esos que viven en la ciudad pero no son domésticos, y los salvajes, y bueno, en cada caso hay toda una serie de derivas de esa suerte de otorgamiento de ciudadanía. Y después, por otro lado, también pensaba que hay elementos interesantes para pensar esas cosas en la obra de Latour, con el Parlamento de las Cosas, y bueno, toda una serie de contribuciones que tuvo en ese sentido acerca de cómo dar voz a estos no humanos con los que convivimos y estamos tratando de tejer una trama nueva, por decirlo de alguna manera, que bueno, pueden ayudar a pensar un poco este tema en particular. Sí, perdón, en relación a la pregunta, gracias por la respuesta, aclaro dos cositas. Sí, yo lo estaba pensando en un plano, si se quiere, más filosófico, pero preocupado por las implicancias prácticas, ético-políticas que este problema puede llegar a tener, en primer lugar. Y en segundo lugar, con respecto a la cuestión de los universales, yo no hacía una reivindicación del carácter universal del sujeto moderno, de ciertas figuras del derecho, de la noción de Estado, de la noción de humano, etcétera, 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 sino en un sentido Foucaultiano, justamente planteando que en términos analíticos uno puede hacer una apuesta en cuestión de los universales, pero que eso no implica considerar que podamos estar por fuera de esos universales, en tanto grilla que constituyen el a priori histórico de nuestra episteme, de nuestra forma de pensamiento político, etc. Por eso decía, está muy bueno el gesto de problematización, pero al mismo tiempo eso no implica poder pensarse por fuera de, ¿no? Digamos, en ese sentido lo planteaba. Marcela también quiere hacer más una pregunta. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. No, yo le quería contestar un poco a Iván respecto al tema de, no sé, utilizó términos como la problematización, como el tema de las asimetrías, o sea, todas cuestiones que parecería que estuvieran planteadas animales no humanos y animales. Y o sea, animales y humanos, ¿no? Animales no humanos. Y yo digo, esas asimetrías también se dan entre los humanos mismos. O sea, si vos te referís en cuanto al tema de las capacidades, hay mucha teoría en lo que es ética animal, en donde rebaten todas esas cuestiones y esas argumentaciones que hablan que los animales no tienen capacidades, y hablan de la superposición de especies, y una cantidad de teorías en donde rebaten todas esas ideas que capaz que tenemos, de que, bueno, que el animal, porque no tiene ciertas capacidades, no puede estar en igual, o no puede tener los mismos derechos que nosotros, o no puede ser sujeto de derecho, y bueno, y el tema de la problematización creo que dijiste la alimentación, o sea, supongo que te referirás al tema de los veganos, y no sé cuál sería la problemática de los veganos, pero bueno, no le encuentro, o sea, esas asimetrías a las que vos te referís las veo también entre la especie humana. Por eso ahí era como mi opinión, ¿no? Y después otra cosa, María, el tema de la orangutana Sandra, o sea, yo leí algunos artículos de ustedes, de Valeria y tuyo, y bueno, y el tema de también, o sea, el reconocimiento como sujeto de derecho no solo, o sea, está dado con respecto a los orangutanes o a los chimpancés o a los animales más parecidos a nosotros, sino que también hubo casos de elefantes, de perros y otros animales que no tienen esas condiciones tan igualitarias con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi aporte. Sí, los venimos trabajando. Lo que pasa es que este fue como el primer caso, pero sí es interesante después como empieza a extenderse. Sí. Venimos recabando todas esas cosas. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Marcelo. Bueno, gracias. Les agradezco mucho realmente la presentación que hicieron.
como dijo Alexis, no solo nos permite seguir pensando estas cuestiones, sino también aprender mucho de estas problemáticas, de estas cuestiones. Escuchando el desarrollo de sus ideas, yo me quedé pensando muy particularmente, y no solo por esto, digo, sino además por todo el debate que estas cuestiones traen aparejado, en un sentido inverso, es decir, con estos desarrollos acerca de cómo podemos pensar los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, y la relación, sobre todo entre humanos y no humanos, ¿de qué manera en este campo y con estos desarrollos y estos avances podemos pensar, si es posible, y esa es la pregunta, en opinión, la opinión que ustedes pueden tener, María y Valeria, una especificidad de lo humano? ¿Hay algo así como una especificidad de lo humano, o con todos estos desarrollos se borraría la especificidad de lo humano? Por ejemplo, me quedaba pensando en las propuestas que hay de una redefinición de la relación entre la naturaleza y la sociedad en términos de un continuum. Entonces, si pensamos un continuum en la tradicional dicotomía occidental, y no solo moderna, de la relación entre naturaleza y cultura, ¿cómo repensamos lo humano y en qué sentido, ¿no? ¿Hay algo así como una especificidad de lo humano, o ya no deberíamos hablar más de lo humano y sí de vivientes, etcétera? Ay, qué pregunta. Tendríamos que dedicarnos 20 años más a contestarte esa pregunta. No, es una Digamos, tiene pregunta un nivel de complejidad. muy honesta, digamos, las que les hago. No, pero pero está perfecto, pero son cosas que uno se súper cuestiona todo el empapadas. tiempo, porque... En realidad, perdón, una cosa, en realidad un poco ahí iba dirigida mi pregunta hacia dónde iba la apertura ontológica. Digamos, no quería cuestionar tanto el desarrollo, sino la apertura ontológica hacia dónde, porque si uno dice hacia un animismo, hacia un perspectivismo, la respuesta, Marcelo, está ahí. Digamos, bueno, un perspectivismo te extiende esa humanidad, te lo pone como trasfondo, etcétera, etcétera. Entonces, era un poco esa la idea. Ustedes mencionaron la idea de la apertura ontológica moderada. Yo lo que veo es una especie de mella en el naturalismo débil, si se quiere, porque a su vez está acompañado de todas estas cosas que yo mencioné, como el extractivismo. Pero entonces, si ustedes hablan de una apertura ontológica, ¿hacia dónde es? Porque un poco de ahí me parece que viene la pregunta de Marcelo de, bueno, ¿cuál es nuestro rol entonces como seres humanos? ¿Cómo se reorganiza esta metafísica, esta nueva ontología? Igual yo lo veo distinto. O sea, yo, por un lado, la apertura ontológica yo la veo hacia otros usos y composiciones del mundo en ese sentido. Y en relación a la pregunta de Marcelo, yo lo que podría mucho más humildemente que tu pregunta, Marcelo, empezar a responderte es qué está pasando, por ejemplo, en mi campo. Te lo cuento más humildemente. Digamos, desde esa división de trabajo que hubo, no sé, a fines del siglo XIX, entre la antropología, la sociología, etcétera, ¿no? De uno dedicarse a las sociedades industrializadas, etcétera, mecanizadas, y la antropología supuestamente a estas pequeñas comunidades, etcétera. Para mí hay algo interesante en cómo, por ejemplo, la antropología contemporánea está planteándose, revisitando esas cuestiones y pensando cómo volver a hacer una antropología de la vida, ¿sí? Cómo volver a hacer una antropología en donde vuelva a dialogar, por ejemplo, con la biología más fuertemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para volver a repensar, ya no en la historia de los seres humanos en forma aislada, sino en volver a pensar una historia de todos los seres en su interrelación, digamos, ¿no? En una historia ensamblada. O sea, la especificidad de lo humano va a seguir estando siempre en cuanto a millones de cuestiones, ¿no? Sobre su escritura, el tipo de instituciones que construye, la conciencia de la muerte, etcétera, etcétera. El tema es más bien trabajar qué hacemos con esa primacía del humano por sobre el resto de los seres. Me parece que va más por ahí la cuestión, digamos, ¿no? No por diluir la especificidad del humano, que ciertamente existe,
como existe la especificidad de un montón de otros animales y de otras plantas. Pensemos que también además en paralelo a este desde el giro animal también tenemos el plant turn, digamos, por ejemplo, toda la cuestión del giro de las plantas, que también se están produciendo un montón de textos, un montón de literaturas de la filosofía, la biología, la antropología, específicamente sobre las plantas, o lo que viene trabajando Anat Singh sobre los hongos, sobre el reino fungi, que es maravilloso. Entonces digo, me parece más la cuestión de ver cómo hacemos para para cohabitar este mundo, para gobernar este conjunto de los seres, como para volver a pensar a la política en un modo que incluya ese cosmos, digamos, ¿no? Pero esto no es por eso, como decía antes, como para disolver esa especificidad de lo humano que ciertamente existe, ni para disolver la especificidad de ningún otro ser vivo, digamos, ¿no? Sino como para repensar con un montón de herramientas viejas y nuevas habitar juntos. Esas vidas enredadas. Sí. Eu penso um pouco na ideia de Bruno Latour, the network, que é como uma rede, não há como uma primazia do humano, do animal, mas sim esta rede e Covid mostrou isso muito para nós outros, que não há como pensar o humano distante da natureza, porque Covid é uma rede globalizada que se relaciona com tudo isso que está aí. Enfim. Muchas gracias, María, por tu respuesta. No, me quedaba claro que ustedes no niegan una especificidad de lo humano. Entonces mi pregunta era, ¿y cómo pensar esa especificidad de lo humano a partir de estos planteos? Porque por eso yo ex profeso usé la expresión vivientes, ¿no? Que en el campo en el que yo trabajo, que justamente es el de la especificidad de lo humano, prefiero tomar esa posición, pero ahí me encuentro con dificultades para establecer estos puentes y estas continuidades con eso que de todas formas, en la formulación misma, ya estamos planteando con una ruptura, porque decimos los humanos y los no humanos. Entonces, encuentro una gran dificultad para no poder caer en la trampa de no formular en las palabras aquello que pretendo borrar, digamos, aquello que pretendo destruir. Por eso les decía, es una pregunta muy honesta para saber cómo ustedes lo resolvieron, ¿no? O cómo lo buscan resolver, porque a mí se me hace muy cuesta arriba a veces, porque también reconozco la especificidad de lo humano, y además porque contamos con una pesada carga cultural, epistemológica, intelectual, en la que hemos sido educados, que lleva a la entronización del humano a partir de una serie de atributos, ¿no? Y de formulaciones que lo han puesto en esa situación de supremacía, empezando por el logos mismo, ¿no? Por la razón misma, bueno, con todas estas formulaciones occidentales y más. Pero bueno, esa era. Muchas gracias por tu respuesta. No, viste que de hecho hay un montón de autores que eligen no hablar de los no humanos. Yo lo digo para simplificar, pero viste que están quienes dicen more than beings, o otros seres, o otros que humanos, o bueno, hay mucha discusión en torno a eso. Gracias. Tenemos 2 minutos. ¿Podemos tener más una pregunta, Alexis? ¿Ah? Una última. Una última. Entonces, yo creo que Iván, ¿qué quieres hacer? Sí, perdón, un comentario que me quedaba pensando a partir de la intervención de Marcelo y algo que había planteado María también en relación a este ida y vuelta, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Si no cabría pensar justamente la especificidad, entre otras cuestiones, vinculada a la historia, ¿no? Porque hay algo que cuando vos planteas la reconfiguración de los saberes que se estaría dando, donde la antropología empezaría a tener un diálogo ya no cerrado con las ciencias sociales, sino vinculado a la biología, etcétera, y donde vos hablás, bueno, no solo hacer la historia de las culturas, del humano, sino también de las relaciones entre los seres. Ahí me parece que hay algo que es importante, que indefectiblemente cuando hablamos de historia, hablamos de un ser que es histórico, y hablamos del humano. Es decir,
de los vínculos entre los seres, de la índole que sean, en la medida en que no estén mediadas por lo humano, se puede hacer un raconto cronológico, pero no hay historia. Digo, me parece que ahí hay un elemento que es importante. O sea, uno puede historizar un proceso, pero el carácter histórico es inherente al humano, no es algo que esté presente en lo animal. En todo caso, en el ámbito animal hay una cronología que nos lleva, por deformación del lenguaje, a hablar de un pasado evolutivo, pero no son seres históricos. Me parece que ahí hay un elemento para pensar la especificidad que nos lleva también a la dimensión de la politicidad, esto es, la historicidad y la politicidad como algo que es propio del humano. ¿No? No, me parece que eso está muy en discusión, y de hecho con toda esta cuestión que se viene hablando de la coevolución, la codomesticación, y también para pensar justamente, estoy pensando cómo lo nombran algunos autores, pero que justamente hablan esto, de cómo gestionar una política que incluya a todos esos seres. Me gustaría pasarte un texto muy lindo sobre esta cuestión como de la cuestión política de los animales, que ahora no me viene a la cabeza, pero justamente me parece que todo lo que estás contando está en discusión. Sí, de hecho, un poco abonando lo que decía María recién, hay un instituto en Múnich que se llama Rachel Carson Center, que está como muy, es de humanidades, ¿no? Environmental Humanities, como le dicen por allá, pero muy fuerte en historia, y justamente también replantea el rol de lo, pongámosle, no humano en términos históricos, y hay muchísima gente trabajando sobre eso, entonces es como, sí, y con cada vez más lugar, de hecho. Ese lugar recluta gente de muchos países del mundo, no es que es una especificidad de ahí, sino que hay mucha gente en muchos lugares, muy alejados unos de otros, tratando de incorporar eso no humano en el ámbito de la historia, digamos, en cómo también han tenido un importante en la historia. Miles de cosas, pero como para que puedas explorar ahí vas a encontrar un montón. Bueno, yo creo que está en la hora de encerrar. Muchas gracias, María y Valeria. Y muchas gracias a todos que vinieron hoy aquí. Bueno, muchas gracias por la Gracias, invitación, María, por el Valeria. tiempo. Gracias a todos. Nos vemos la Bueno, sí, próxima. perdón, también Gracias. quería sumarme a los agradecimientos. Muchísimas gracias a todos, todas, todes, y muy particularmente a María y a Valeria por la presentación que hicieron y también por el debate que suscitaron. Y gracias a quienes preguntaron, intervinieron. Eso. Bueno, chao, gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Chao, chao, gracias.